Bueno, ese libro, hoy en día, siempre lo hablo con mi directora de tesis, a quien le mando un saludo, la doctora María Silvia Leoni. eh, Me quedan algunas aristas, me quedan algunas cuestiones por mejorar, por cosas que uno va descubriendo y va mejorando a medida que pasa el tiempo y a medida que uno tiene más experiencia. Y por ahora está como en espera para que yo pueda terminar mis estudios de maestría y de doctorado, terminar con este tema, pero después creo que en algún momento lo voy a retomar, seguramente para una nueva edición con nuevas herramientas, con nuevas fuentes, con cosas nuevas que vamos encontrando en el camino, porque es una historia que nunca me deja. A pesar de que por ahí uno se quiere escapar, es una historia que nunca me deja. eh, y seguramente la vamos a retomar más adelante. Buenísimo eso. Y el elegir la historia de Isidro Velázquez, ¿qué te incentivó a elegir esa temática? Porque cuando uno investiga, esto comentamos a nuestros seguidores que no están mucho en el rubro de la investigación, siempre uno toma una temática que le interesa y un periodo cronológico, por ejemplo, como punto de partida y llevándonos a una pregunta, ¿no? En esta primera etapa, que vamos a decirlo, fueron tus primeros pasos, tus primeros pininos a la investigación. ¿Qué te llevó a tomar ese personaje como investigación? Sí, en casa se hablaba mucho de esa época, de los 60 porque bueno, como les comenté anteriormente, yo vivía con mi abuela, también vivía con un tío. Ellos hablaban mucho de historia, de política, de esa época también. Y mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 8 años, él era policía y también estuvo en las persecuciones, los operativos a Velázquez allá en la época del 60. Y, y bueno, en casa a mí me contaban que él la pasó mal, la pasó por ahí perdido en los montes, inclusive hubo una noticia de que él murió en un altercado. Sin embargo, bueno, pudo estar bien. Lo que sí me llamó mucho la atención porque había mucha gente que incluso en la actualidad defendía a la persona y otras personas que, bueno, odiaban a la figura de Velázquez. Entonces me preguntaba por qué hay tantas voces distintas, ¿no?, en torno a una figura. Y, y bueno, una de las respuestas que me di a mí mismo, ¿no? Es decir, que siempre vamos a encontrar opiniones, vamos a encontrar eh, juicios de la sociedad como divididos. Y que la historia es un poco más compleja que esos simples juicios, esas simples valoraciones, sino que es ver todas las perspectivas, todas las miradas, tener en cuenta la complejidad, ¿no?, de esos cambios, de esas permanencias. Eh, pero después, bueno, una vez que uno realiza un texto histórico, lo difunde, después queda en la gente, cada uno tiene su opinión y cada uno puede valorar o cuestionar, pero creo que la historia es mucho más complejo que eso. Así que eso me quedó de enseñanza, ¿no? De tratar de un poco salir de mi plano subjetivo, eh, que también era salir un poco de la historia que me contaban en casa y entrar en un plano más yendo a la objetividad, ¿no? Si bien creo que no hay una objetividad absoluta, no hay una verdad revelada, pero sí uno puede, atendiendo a estas miradas, complejizar la historia y bueno, siendo lo más objetivo posible, eh, serios intelectualmente hablando, honestos intelectualmente hablando, uno puede hacer una buena historia sin caer en el realismo ingenuo, ¿no? De decir esto es realmente la verdad de la cuestión, ¿no? Ujú.
comentamos a nuestros seguidores que dependiendo, cuando uno investiga más en historiografía, cuando va a recurrir fuentes escritas, siempre tiene que tener en cuenta en qué año fue escrita esa producción, porque dependiendo en qué año fue escrita, tiene también cierta incidencia en qué paradigma estaba posicionado el investigador, el historiador, y también cómo pensaba las personas, la sociedad, la comunidad en ese momento. Hay un devenir distinto que sí o sí siempre va a estar plasmando. Las ideologías que tenía la sociedad, las ideologías que tenía el escritor, se ven plasmados. Incluso un buen recurso y que también conlleva a ser muy críticos, a indagar mucho, son unas fuentes fotográficas, por ejemplo. Hablando de fuentes y de recursos y materiales para esta primera investigación, eh, ¿a qué fuentes recurriste y cuáles fueron los desafíos o las dificultades que te encontraste? Siendo tus primeros pasos en investigación, me imagino que habrán habido muchas pequeñas piedras en el camino, en el ir a recurrir o investigar o tomar datos o entrevistar. Contanos un poquito más de eso. Sí, totalmente. Bueno, generalmente cuando por ahí me preguntan algunos alumnos que van a hacer una licenciatura o están pensando en hacer una tesis, lo primero que yo les sugiero, ¿no? A través de esta poca o mucha experiencia que tengo, es que cuenten con fuentes, que si tienen fuentes para seguir la investigación lo hagan, sino que traten de pensar en un cambio de tema, porque sin fuentes es imposible, ¿no? Y se les hace más difícil el camino. Siempre pensando en lo mejor, ¿no? En aportar. Eh, en mi caso particular, quizás las fuentes no fueron el mayor problema porque es una época relativamente nueva, no tan añeja y que ya en ese momento había algunas revistas también de orden nacional, una revista así, el diario El Territorio, luego el diario Norte también, que recopila esta historia de Velázquez. Eh, Así que pude acceder tempranamente a las fuentes. Eh, el archivo histórico provincial, el Monseñor Alumni, fue importante porque fue quizá la primera casa a la que acudí para buscar este tipo de fuentes. Luego el Museo Policial de Chaco, en ese momento estaba a cargo nuestro colega amigo Pedro Ojeda. La verdad que encontrarlo a Pedro fue para mi investigación muy bueno, muy enriquecedor, porque gracias a él pude obtener inclusive otros documentos digitalizados bueno, que pudieron digitalizarlo desde el archivo histórico, por ejemplo, los prontuarios de Velázquez, del compañero Gauna, y bueno, la verdad que con respecto a las fuentes no me puedo quejar en ese sentido porque pude recopilarlas. Luego también testimonios, especialmente de policías de la época, que particularmente en Colonia Elisa tuve que, es decir, para buscar la fuente no tenía que quedarme encerrado en casa escribiendo, ¿no? O en la oficina, sino que es un trabajo que requiere un desgaste importante, porque uno tiene que viajar a ciertos lugares donde están los archivos. Nosotros vivimos en el sudoeste chaqueño, que quizás no es tan prolífico todavía sí es prolífico, por ejemplo, en las bibliotecas, pero no así en archivos. Y, y bueno, a veces cuesta mucho cuesta obviamente inversión en cuanto a lo económico,
al esfuerzo, también bueno, en ese momento con respecto a investigar sobre esta historia de los 60, yo estaba en otro plano de mi vida personal, estaba solo, sin una familia que quizás eso me hacía por ahí no tener un cierto horario determinado para llegar a mi casa. Y ahora, por ejemplo, en estas investigaciones, en estas fuentes, uno también tiene que pensar en la familia, pensar en que tiene que volver rápido porque tiene sus hijos. Y bueno, todo eso que es el trabajo del historiador, que también es una persona, es un ser de carne y hueso. También es decir que no es solamente ponernos a escribir en un papel, sino también es recorrer distancias, tener algunas veces sin la familia, ¿no? Algunos días estar ausente, estar absorto, por ahí metido muy de lleno en lo que estás haciendo. Eso también por ahí destacar, ¿no? Que, bueno, de paso, antes de charlarlo de la tesis, bueno, aprovecho para mandar saludos a mi familia, especialmente a Evelyn, mi compañera, y a mis hijos Mateo y Benicio, que bueno, son los que me acompañan en este camino, ¿no? En estos objetivos, en este sueño que tengo. Y bueno, ahora retomando, esta primera incursión que tuviste en investigación, eh, colmó tus expectativas, te hizo gustar más lo que es la historia para continuar, como veremos que continuaste con la investigación, ¿verdad? A lo que te Sí, llevó a seguir estudiando el doctorado de historia y también un magíster en ciencias sociales, todo focalizado con una temática particular, ¿no? ¿Qué te motivó a elegir este tema, que es la educación, la historia de la educación en el territorio nacional de Chaco durante el primer peronismo? ¿Qué te motivó a tomar esa temática? ¿Qué viste que había en vacancia en temática? bien, totalmente. Bueno, en primer lugar, por ahí no, este primer trabajo de investigación generó ciertos interrogantes y ciertas dudas con respecto a si se podía dar más en este terreno. Y descubrí que el conocimiento es infinito, que hay nuevas herramientas, que uno puede seguir progresando. Por eso también digo esto de una nueva edición, porque uno va adquiriendo, va como destrabando niveles y la verdad con nuevas perspectivas, nuevos análisis, uno cree que lo puede hacer mejor, inclusive en la cuestión de la escritura, en la cuestión del análisis más abstracto, más metódico. Así que sí, quedaron ahí muchos interrogantes y por eso es que seguí estudiando, especialmente pensando en una formación personal, profesional, ¿no? Que en un gusto también por tomar como seriedad este camino de la investigación y también porque, bueno, soy docente y quiero ayudar a esa formación por ahí voy a decir una frase del interior, que muchas veces no tenemos el acceso a ciertos estudios o a ciertos posgrados y bueno, aprovechar la oportunidad porque esto representa tanto el magíster en la Universidad de Quilmes como el doctorado en la Universidad Nacional del Nordeste, representan oportunidades muy valiosas para mí como persona, pero también como docente del nivel secundario y también del nivel superior. Bueno, con respecto a los motivos que me llevaron a... Yo tengo por ahí algunos machetitos acá, así que estábamos un poco más preparados. Eh, a los motivos que me llegaron a investigar la historia de educación en el territorio nacional de Chaco durante lo que es el primer